Hola, bienvenidos a una cápsula bíblica más de los enemigos de la armonía. En esta ocasión estaremos hablando sobre la cizaña, la cual tiene que ver en primer lugar con una planta de tallo ramoso, hojas estrechas y espigas anchas y planas, muy parecida al trigo, cuya principal particularidad es que sus semillas y la harina obtenida de ellas resulta ser algo tóxico, que en algunos casos puede poner en peligro la vida de una persona. La cizaña es catalogada como maleza, pues en donde nace endurece la tierra y daña el trigo que esté a su alrededor. De ahí que en segundo lugar, la cizaña tiene que ver con una cosa o persona que daña, perjudica o estropea aquellas otras entre las que surge o está. También significa vicio que se mezcla entre las buenas acciones o costumbres, así como también cosa o persona que causa discordia o enemistad. Y es aquí donde se habla de sembrar cizaña o de mezclar o de meter cizaña. Cuando alguien actúa para que otras personas se peleen o tengan algún conflicto entre sí, como lo podemos leer en el pasaje que estaremos estudiando en esta ocasión, que es segundo libro de Samuel, capítulo 10, del versículo 1 al versículo 7, que dice así: Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se lo hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Erob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istop 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. El rey de los hijos de Amón había muerto, por lo que su hijo Hanún reinó en su lugar. Ante este acontecimiento, el rey David decide enviarle sus condolencias por medio de algunos de sus siervos jóvenes, a fin de mostrarle su apoyo en esos momentos difíciles por los que estaba pasando. Y es que en algún momento el rey Naas, estando con vida, había mostrado misericordia a David, le había apoyado, por lo que, sintiéndose agradecido, buscó mostrar la misma misericordia ahora con su hijo Hanún, algo de lo más normal y honorable. Sin embargo, cuando los siervos de David llegaron, se enfrentaron con algo que no esperaban: la cizaña de los príncipes de los hijos de Amón, quienes comenzaron a sembrar diferentes pensamientos en la mente del rey Hanún, afectando la armonía en su interior y por lo tanto en su exterior. Y es aquí como podemos ver en este ejemplo, hermanos, que la cizaña es un enemigo de la armonía, pues en primer lugar estropea la perspectiva. La cizaña estropea nuestra opinión con respecto a algo, estropea tu forma de ver las cosas y de sentirlas, lo cual vemos que era toda la intención de estos príncipes al hablarle a Hanún de esta manera. Nuevamente en el versículo 3 leemos que dice: Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores?
¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Qué tremendo lo que podemos ver aquí, las preguntas con toda la intención. ¿Tú crees que la intención de David al enviar estos consoladores sea en verdad para honrar a tu padre? ¿No crees más bien que David haya enviado a sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad con el fin de invadirla y destruirla? Seguramente quiere David destruirte y acabar con todos nosotros. Es por eso que envía espías para inspeccionar. A ver, ¿por qué no vino él? Qué tremendo es la cizaña, en verdad. No, la cizaña no es bueno. Estropea la perspectiva. Hace que veas las cosas mal, que veamos moros con tranchetes. Necesitamos tener mucho cuidado con esto, pues podemos caer en este error y ser usados por el diablo para sembrar cizaña y estropear la forma de ver las cosas y la opinión de otros. Al igual que necesitamos tener también cuidado, pues diariamente se está tratando de sembrar cizaña en nuestra mente, por medio de otras personas, como lo vemos en el caso de Hanún, pero también por medio de nuestra propia carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, como lo podemos ver en el ejemplo del rey Saúl, cuando en su mente empezó a pensar, a David dieron miles y a mí miles, no le falta más que el reino. ¿Lo recuerdan cuando David iba regresando y las mujeres comenzaron a cantar? Su carne sembró la cizaña de que David era una amenaza para su reino. Es por eso que desde entonces dice la palabra de Dios que no miró con buenos ojos a David. Y después inclusive le dijo a su hijo Jonatán: todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Cuando no era así. Necesitamos tener cuidado, pues diariamente se está tratando de sembrar cizaña en nuestra mente. Al igual que por medio de Satanás, quien utiliza a otras personas, a nuestra propia carne y a sus mismos demonios para sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón cizaña. No perdamos de vista que el diablo es un embustero. Nuestro Señor Jesucristo lo llamó mentiroso y padre de mentira, ahí en Juan 8. Satanás nos dice cosas de nosotros muchas veces, de otras personas y de las circunstancias que simple y sencillamente no son ciertas. Y aún en ocasiones utiliza la verdad torciéndola para sembrar cizaña en nuestra mente y en nuestro corazón. Satanás conoce muy bien nuestras inseguridades, nuestras debilidades y nuestros temores. Sabe qué es lo que nos duele, lo que nos molesta más, y ahí es donde muchas veces nos ataca. Es por eso que Él es el principal sembrador de la cizaña. Esto es lo que nos enseña ahí en el Sermón del Monte, Cristo hablando ahí en Mateo 13, que no vamos a leer, pero que podemos ver que Él es el que siembra la cizaña. La cizaña es un enemigo de la armonía, de la cual debemos de tener mucho cuidado, pues estropea la perspectiva y en segundo lugar envenena y daña. Envenena y daña. Esto es lo que le pasó a Hanún. Se tragó la cizaña, se creyó lo que le decían estos príncipes, fue envenenado, fue corrompido y reaccionó así, dañando a otros. Dice en el versículo 4 de ahí del segundo libro de Samuel, capítulo 10, dice: entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. En ese entonces, para un hombre judío resultaba un gran insulto y era sumamente vergonzoso tener la barba cortada por la mitad. Al igual que lo que les hizo también, pues no fue todo eso. Dice que les cortó las túnicas, los vestidos por la mitad, dejando al descubierto las pompas. Algo que era una práctica deshonrosa, que se aplicaba a los prisioneros de guerra. Ahí en Isaías capítulo 20, versículo 4, leemos lo que nos dice así, 24. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía,
a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Eso era algo sumamente humillante. Esta es la razón por la que estos hombres estaban en extremo avergonzados. No querían regresar. Ahí en el versículo 5 de 2 de Samuel 10 se nos dice: cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Estos hombres ni la debían ni la temían. Sin embargo, sufrieron la reacción de un hombre que se creyó, se tragó la cizaña y fue corrompido y contaminado. Y esto es lo mismo que muchas veces pasa en nuestras relaciones, las cuales se ven quebrantadas y dañadas porque nos creemos las cizañas que otros, nuestra propia carne o el mismo Satanás siembra en nuestras mentes y en nuestros corazones, lo cual nos incita a actuar mal con nuestra familia, sea con nuestra esposa, varones, o sea con su esposo, damas, o entre padres e hijos, o entre hermanos. Y lo mismo muchas veces también sucede en nuestra familia espiritual, que es la iglesia. Y es ahí donde también muchos pensamientos comienzan a sembrarse, mucha cizaña, con que tus hermanos te quieren mucho, ¿verdad? A ver, ¿por qué no te han hablado? ¿Por qué no te han ayudado? Si te quisieran mucho, ya te hubieran buscado. ¿O te diste cuenta cómo se rió el hermano Filemón cuando estábamos hablando por Zoom? Yo por eso no hablo. ¿O ya te fijaste los grupitos que hay en la iglesia y que a ti no te juntan? A todos toman en cuenta menos a ti. Es un círculo cerrado. Y ahí estamos nosotros con esto y muchas otras cosas más, creyéndonoslo y muchas veces actuando mal, erróneamente. La cizaña es un enemigo declarado de la armonía. De ahí que debemos cuidarnos de ella. Número 3, porque acarrea enemistades, pleitos, contiendas y hasta guerras, como lo podemos ver en este ejemplo. Hanún se hubiera evitado todo lo que sucedió después si no se hubiera creído, si no se hubiera tragado la cizaña. David estaba molesto y seguramente muy desconcertado. Sin embargo, él no había pensado en guerra. Fue hasta que oyó lo que los príncipes de Amón estaban haciendo que envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Pero fue hasta ese entonces. Miren lo que dice del versículo 5 al versículo 7. Dice así: cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istop 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, hasta entonces, después de que oyó todo lo que estaban tramando y lo que estaban haciendo, cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Pero fue hasta entonces. Por lo que podemos notar en la lectura, David y el pueblo de Israel solo se estaban defendiendo. Lo que nos dice que esta guerra se estaba dando por la culpa de la cizaña. Por culpa de Hanún, quien se dejó llevar por la cizaña, lo creyó y fue contaminado. Y es que así comienzan muchas veces las enemistades. Muchas veces de esa misma manera se dan los pleitos, las contiendas y hasta las guerras. Ahí en Santiago capítulo 4 versículo 1, Santiago nos hace reflexionar a través de una pregunta y nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y con otra pregunta contesta: ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?
Muchas veces sucede esto. En alguien se siembra la cizaña. Este se lo cree, se la traga, por lo que reacciona mal contra la persona implicada en ello. Esta persona también reacciona de esa manera, sea en defensa o muchas veces en venganza, lo que provoca enemistades, conflictos, peleas, pleitos, contiendas y hasta guerras. Necesitamos tener cuidado con lo que oímos, con lo que vemos. No sea que la cizaña nos envenene y nos incite de tal manera que la armonía se quebrante. Satanás es tan astuto que usa nuestras debilidades para que la obra de Dios no se lleve a cabo y nuestra familia y el pueblo de Dios no sea bendecido. No le demos lugar a la cizaña en nuestra vida. En lo que dependa de nosotros, procuremos lo bueno, hacer el bien para con los demás. Procuremos estar en paz con todos. Que el Señor les bendiga.